La especie humana ha transitado por ciclos a través de la historia, y así como es de cierto que de 1950 al 2001 vivimos, quienes lo vivimos, lo que se considera el mejor, también lo es que a partir de 2001 iniciamos un nuevo ciclo, que como otros malos en la historia, este va de mal en peor. Inició con los ataques terroristas en 2001, le siguió la gran recesión en 2008. La economía global se hizo insuficiente, la política se degradó, las redes sociales nos han embrutecido, nos cayó una pandemia y el mundo se está llenando de populistas y autócratas, locos con poder que invaden o atacan países y en algunos casos tienen armas nucleares. Para conversar sobre el proceso de involución y retroceso en que está el mundo, tengo el gusto de presentarles a Héctor Chamis, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Columbia. Es profesor del centro político más potente en la Universidad de Georgetown en Washington y ha sido autoridad en algunas de las universidades más importantes del hemisferio occidental. Ha escrito libros, es columnista de medios globales y analista habitual en NTN 24, el gran canal de las Américas. Doctor Chamis, bienvenido a Razón de Estado. ¿Se encamina la especie humana hacia la Tercera Guerra Mundial? ¿Ya estamos en ella? ¿Qué características tiene o tendría? Muchos analistas piensan que ya se trata de una tercera guerra mundial. No solo por las múltiples guerras, sino porque hay una que es sistémica europea y que las guerras mundiales siempre han sido europeas. Y esa guerra en Ucrania está planteada, pero con un alto riesgo de escalar y con un alto riesgo de extenderse. Hay armas y combatientes coreanos en Rusia. La hipótesis es que pueden ingresar en territorio ucraniano y el presidente Biden dijo que en ese caso Ucrania tiene entera libertad para el uso de armas americanas, que hasta ahora no la ha tenido. Por el otro lado, la situación de Georgia ha sido muy grave, un fraude electoral porque Georgia estaba en juego el ingreso a la Unión Europea, que Rusia ha intentado y ha en principio logrado bloquear. Es verdad, yo siempre lo veo como una especie de tragedia de la posguerra fría. Cuando terminó la Guerra Fría, optimismo, y no duró demasiado. La historia nos cuenta que cuando la economía no alcanza, los países se van a la guerra. A partir de 2008, el comercio mundial se viene reduciendo respecto al Producto Bruto Mundial. La última vez que sucedió esto fue antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Tiene solución la encrucijada en que está el mundo y cuál es? Sobre todo cuando el motor del crecimiento económico, el motor del dinamismo en las economías de hoy es la economía del conocimiento. Y cerrar las economías, la desglobalización, estanca la transmisión de conocimiento y por lo tanto estanca el crecimiento económico. ¿Tiene solución? Lamentablemente la solución es vivir con la globalización porque es un fenómeno, como el nombre lo indica, global y nadie tiene la capacidad por sí solo, ni siquiera Estados Unidos, la primera potencia, de detener ese proceso que es autogestionado y autodeterminado. Claro, autodeterminado por el individuo, ¿no? Que se sigue moviendo. Exacto. Mientras siga con algún grado de libertad. Héctor, la globalización inició a mediados del siglo XIX y cuando se debilitó nos llevó a la Primera Guerra Mundial. Aquel ciclo fue liderado por Inglaterra. A partir de 1945 fue Estados Unidos quien lideró el nuevo ciclo de globalización. ¿El proceso de desglobalización se debe a que Estados Unidos dejó de apoyar el libre mercado global? ¿Podría ser China quien lidere un nuevo proceso de globalización? ¿Y qué características tendría? Bueno, esa es una vieja tensión en la historia de Estados Unidos, la tensión entre el multilateralismo y el unilateralismo. Y las propuestas que hoy se escuchan son hacia el unilateralismo también, en cuyo caso va a sufrir el espacio multilateral que es esencial para regular y normar el comercio internacional y eso redunda en el crecimiento del comercio y efectivamente hoy desacelerado. Claro. ¿Cómo queda América Latina en este juego geopolítico en el que además de búsqueda de recursos y riqueza, las potencias, sobre todo las oscuras,
buscan dominar e imponer. La globalización benefició a muchos países en vías de desarrollo, pero en algunos países avanzados se dio el proceso de desindustrialización, debido a que las empresas mudaron sus fábricas a países que tuvieron menos costos de mano de obra y demás. ¿Cómo lo ves? El problema que veo en América Latina es el deterioro institucional de nuestra región, en general. La democracia ha subsistido, pero el deterioro de las instituciones, de las normas, las reglas, las instituciones que regulan, ha sido notable. Y eso es lo otro, o sea, el crecimiento económico va de la mano de la globalización, pero la globalización va de la mano de instituciones que generen credibilidad y que reduzcan el riesgo del inversor. Y nosotros no hemos reducido el riesgo del inversor porque no tenemos instituciones robustas, desgraciadamente. Ya. La migración, aunque estemos en un ciclo de desglobalización, continuarán, como ya lo decías. Es más, cuanto más malos sean los gobiernos de América Latina, y hay otras partes del mundo, y hay unos cuantos que son muy malos, más gente encontrará la forma de emigrar a Estados Unidos o Europa. ¿Cómo enfrentará el migrante el drama de los movimientos políticos antimigración? Bueno, y donde además el migrante de América Latina lo hace por necesidad económica y por necesidad de supervivencia, dado el crimen organizado, que expulsa ciudadanos y ciudadanas de los países de las Américas. El problema fundamental que yo veo es que la globalización es acerca de la transferencia y la movilidad de recursos económicos, de bienes y de servicios. Y ahora hay una nueva realidad, que es la movilidad del factor empleo, del factor trabajo, por su cuenta, de manera autónoma y espontánea. Y el mundo no está preparado, el sistema internacional no tiene instituciones para enfrentar ese problema y resolverlo, normando y regulando esa nueva tendencia masiva. Doctor Chamis, tienes que seguir dando muchas clases. La especie humana está en un momento de gran necesidad de información veraz, luz y dirección. Gracias por tu tiempo.